Bienvenido, ¿qué tal? He actualizado de nuevo nuestra querida página web y veremos que hay dos colores, unos verdes y otro en rojo. Te voy a explicar por qué de esto, aunque tengo aquí claramente expuesto qué significa el recuadro verde y qué significa el recuadro rojo. Veámoslo. Como no podía ser de otra manera, todo el tema este de las props es muy turbio, a tal grado de turbiez que se utiliza el Google Ads, el Facebook Ads o el Facebook Pixels, mejor dicho, y el resto de añadidores de publicidad para que tú, sin quererlo o que no lo veas claramente, utilices una publicidad que te va a llevar a una página web, te va a llevar a una app, te va a llevar a algún lugar que te va a instalar la cookie para que cuando te registres en la prop no vayas a la comunidad que tú deseas, sino vayas a esa persona random que se está dejando el dinerito en publicidad, pero en ningún momento te va a atender ni va a ayudarte a hacer nada. En esta comunidad, como bien sabes, vamos a ayudarte. Yo y algunos de los administradores y otras personas habituales del chat. Desde aquí se lo agradezco un montón y os prometo que si continuéis ayudando, más tarde o temprano seréis recompensados, porque creo que el valor se devuelve con valor. Es el camino para que esto funcione en el largo plazo. Os voy a traer un par de ejemplos que he encontrado, tampoco he investigado demasiado, pero hay anuncios que hacéis clic, os hablan de una prop, en Google mismo, o sea, en YouTube mismo. Un ejemplo reciente que me han pasado de YouTube, que es esta maravillosa página web que parece la web de Apex. La pongo aquí en pantalla y aquí os habla de Apex, lo bien que funciona, bla, 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 bla. Hombre, pero no se parece a la web de Apex y tal. Piensa que el que se va a registrar por primera vez no ha visto demasiadas veces la web de Apex y, como primera vez, da bastante el pego. Sobre todo, está utilizando aquello de vamos a recomendarte qué bien funciona, que va de todo de fabuloso, y cuando haces clic aquí, en este caso, o en el otro, te lleva entonces sí que sí, como puedes ver, a Apex Trader Funding. Y ahora ya estás enganchado para esa comunidad. Espero que me haya explicado bien. Si no, te pongo otro ejemplo de otro anuncio de otra empresa que acabas yendo también a otra comunidad o sí o sí. Por ejemplo, esta de aquí. 75% de descuento. Está puesto en varios idiomas, o sea, aquí hay inversión, ¿eh? O sea, no solo se gastan dinero en publicidad, sino que lo mantienen todo actualizado y O sea, hasta en varios idiomas bien traducido. Los secretos de los mercados, descubre, Zoom en Instagram, Y mientras tú estás leyendo todo esto, él por detrás te ha instalado una cookie de manera que esta persona se va a llevar o sí las aportaciones de afiliados. Hombre, Armando, resulta que tú me has dicho dos ejemplos de páginas web que están precisamente en verde. Sí, os he puesto dos casos en que fácilmente podéis estar en estas páginas web porque hablan sobre la empresa, porque cualquier cosa, te hacen esa instalación y luego tú, aunque te registres y pongas el cupón, no vas a aportar nada a esta comunidad. ¿Y qué pasa si no aporto nada a esta comunidad? Bueno, sencillo. Y lo tienes. No te aseguras que seas atendido. Las personas que están detrás, el objetivo es que esto dure a largo plazo, por tanto hay que profesionalizarlo, por tanto hay que pagar sueldos, hay que hacer las cosas como debe hacerse para que dure el proyecto mucho tiempo, y esto tiene dos vías de financiación. Utilizando nuestros links de afiliados con las props, te aseguras que va todo correcto, porque luego muchos de vosotros me enviáis, oye, ¿qué tal? Que aquí he comprado y no estáis traqueados. O sea,
no solamente utilizáis navegadores que bloquean cookies y cosas de estas o bloquean cosas parcialmente, sino que está lleno de anuncios que vosotros estáis viendo constantemente, se os puede escapar simplemente el clic y ala, esa cookie es instalada en tu navegador y en el momento de registro siempre gana la cookie más vieja, la cookie que se instaló primera. ¿De acuerdo? Entonces, aunque luego tú hagas clic en mi enlace, vas a ir a esa cookie de anuncio, a esa cookie de lo que sea que se te ha instalado hace 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una cookie en tu navegador, ya sea dispositivo móvil o en tu navegador de PC? 90 días. Fácilmente 90 días. Con todo lo que tú estás investigando, ¿seguro que nunca le has dado algún anuncio sin querer? Te puedes equivocar. Ahí va la cookie y te me vas a esa comunidad que se está dejando el dinero, pero en ningún caso va a atenderte de ninguna manera. Para que esto quede bien claro, está este vídeo. Bueno, Armando, espabila, explícame cómo va. Muy fácil. Las webs que están en verde, cuando tú pones el cupón Chaos Traders, gana el link de registro. ¿De acuerdo? O sea, da igual con quién te registres, que te equivoques, da lo mismo. Siempre que me pongas Chaos Traders, cada vez que compres una cuenta, irás a esta comunidad. Si por defecto me pones el descuento que sale en el mail, por ejemplo en Apex es muy típico el Safe Now, Safe 80, si tú me pones ese Safe 80, ese Safe 90, ese cupón de Apex, no aportas nada a esta comunidad. Te vas directamente a ese random que te diste de alta sin tú quererlo, porque utilizaste su cookie. ¿Vale? Que esto es trading, que estás en una profesión hiper difícil e hiper turbia. Y las empresas de fondeo, dentro de las turbiedades, pues ahí están. O sea, no están ni reguladas. O sea, es que la propia empresa de fondeo es turbia. Pues imagínate la gente que desea hacer negocio, lo turbia que es. Es que hay dinero de por medio, ¿de acuerdo? O sea, el acuerdo estándar, como bien sabes porque está público, es un 10% por cuenta que compres. En Bullenox, si tú te compras una cuenta a precio medio con las ofertas $14, estamos hablando de $1,40. Pero en una empresa como Blue Sky, que el precio medio está cercano a los $100, son $10 por cuenta que compras en Blue Sky. E igual pasa con Air2Trade, que son esos $60, pues son $6. ¿Cuánto cuesta poner publicidad? Mero centavo. 1000 impresiones, 20 centavos. Sale muy a cuenta. También otro ejemplo puede ser que te vayas a una página web de props, ¿de acuerdo? Y que al visitarla, como puede ser la nuestra de Chaos Traders, que no es el caso, la podéis revisar, todo el mundo la puede revisar, no instalo cookies de nada, solamente las mínimas que instala la web para ser traqueado en Google y saber cuántas visitas hay y esto, pero no instalo ninguna cookie de ninguna prop, no porque no sepa, es que está prohibido. Y como persona masoquista que soy, me resultaría relativamente fácil o súper mega fácil que cada persona que aterriza en la página web de Chaos Traders instalarle las cookies de las props y ala. En este caso tengo 35 profits de futuros analizadas con el link de afiliado. Y no veis que están las 35, pero yo bien podría instalarte las 35 cookies por si algún día te vas a MyFaredFund. Te vas allí, te abres cuenta y ala. Yo me quedo ese dinero. No. El camino correcto es el camino difícil. Y voy con el ejemplo. Por eso, las empresas que muestro, no hay ninguna cookie. Te doy la libertad de irte con quien quieras. De igual manera, es mi deber, debido a los mensajes que estoy teniendo y a la limpieza que va a haber en la comunidad, que somos ya 400, me sobran alrededor de más de 2/3 de los 400. O sea, espero quedarme con meramente 50 usuarios. ¡Wow! ¡Wow! Es que esa es la proporción de desastre. O sea,
veis 400 y os estáis pensando que No, que hay muchos de vosotros que estáis con otras comunidades, ¿de acuerdo? Sin saberlo. Ponéis los códigos, hacéis todo bien, me enviáis los pantallazos y yo a más de uno os he dicho, vale, gracias, porque ya me he cansado de tener que llamaros por Telegram, rehacer el registro, que eso significa utilizar otro mail, darte de alta de nuevo con mi link y es bastante tedioso. O sea, cada vez que os llamo por este tema, supone entre una cosa y otra cosa 1 hora y media. ¿Vosotros creéis que por una empresa como puede ser Fidias, que de media pues son $2.50 de comisión, valen 2 horas casi de Telegram hablando con cada uno de vosotros? Para asegurarme que el link y tú asegurarte que el link no, o sea, la relación tiempo-esfuerzo no tiene ningún sentido. De aquí este vídeo. Y si eres, y espero que seas de nuestra comunidad, este vídeo te lo guardes y cuando alguien vaya un poco despistado, también lo vayas promocionando. O sea, vayas diciendo, oye, mírate este vídeo, que el tema de las cookies es mega turbio, como todo lo que pasa en las empresas de fondeo. Este vídeo también lo hago antes de que la empresa contratada empiece a hacer la limpieza que se va a realizar en nuestro querido Telegram. O sea, no me voy a asegurar que este proyecto va a durar largo tiempo y va a tener una exquisita comunidad que va a contestar y va a ser todo bien hecho. Cuando tienes problemas con Atas, y Atas te contesta como te contesta porque son rusos, pues, ¿a quién le preguntamos? A nosotros. ¿Tienes problemas con NinjaTrader? No solo tengo vídeos, también podéis consultarnos. ¿Tienes problemas a la hora de pago? Puedes consultarnos. Pero sobre todo, y esto me encantaría que estuviera bien resaltado, cuando pides un retiro en una empresa de fondeo y pasan 24, 48 horas y no te dicen nada, piénsalo. Pides el retiro y después de 48 horas nadie te dice nada. El soporte te dice, estamos investigando, ¿Qué pasa? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Te lo digo yo, puto helado. ¿Y qué haces? Entras en el chat, preguntas. Abres privados a los admins, me abres privado a mí. Preguntas a todo Dios. ¿Qué cojones pasa? Llevo 24, 48, 72 horas con el retiro solicitado y nadie me dice nada. Resulta que la empresa ha dejado de pagar. ¿Qué está pasando aquí? Ese momento que te estás cagando puto vivo, ¿sabes? El alivio que notas cuando yo o un admin te decimos, porque fehacientemente aquí hay mucha gente, gracias a vosotros, que estamos retirando de las props, no solo soy yo, somos más, y me mantengo en total comunicación. Te digo, sí, no hay ningún problema. O te digo, oye, resulta ser que Plane, que Rise, está teniendo unos pequeños rifirrafes con los neobancos y por eso tarda un poquito. Pero vas a cobrar. No es cosa de Apex, no es cosa de Blue Sky, de Bullenox. Es el sistema de pago hay un pequeño atasco. Esto soporte no te lo va a decir. Soporte, que está sobresaturado y son una pandilla de monos, no te va a decir qué es lo que está pasando. Nosotros sí, porque somos legión. Somos pequeños, mira, somos pocos, pero seremos más. Y de ahí te pido encarecidamente que si perteneces a la comunidad utilices los links, porque todo esto conlleva una serie de tiempo en que miembros de la comunidad y yo mismo gastamos para reportarnos, para mantenernos al día de que ha cobrado. ¿Tú te crees que el señor fulano cada vez que cobra o cada 2 semanas me tiene que reportar, oye Armando, he hecho otro retiro? ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿Y por qué lo hace? Pues porque sabe que esto va a ayudar a otros miembros de vosotros que os vais a acojonar por aquello que los pagos no funcionan. Y yo a estas personas, como bien saben, más tarde o más temprano, a medida que vamos creciendo y voy pudiendo, pues hay valor por valor. Creo muy fuertemente el valor por valor. En esos momentos de tensión, en ese momento que tú estás retirando y estás acojonado, que te vas a retirar 12.000, 6.000, 7.000, 1.000 o tus primeros 600 pavillos y resulta que llevas
72 horas sin noticias y soporte, vamos, no te dice fucking nada. Si consultas a Armando vas a poder dormir. Ligero como el viento vas a dormir. Tranquilo. Pero esa contestación conlleva un esfuerzo para muchas de las partes. Y no se va a mantener ese esfuerzo gratis por amor al arte. Porque para amor al arte ya tenemos al comunismo. Y esto es un canal de trading, capitalismo puro. Quieres tu parte y no quieres comerte tremenda turbiez, si quieres esa contestación de valor, no te queda otra que aportar valor. Hombre, Armando, es que resulta que estoy dado de alta de hace mogollón porque seguía al youtubercillo de turno, porque tú eres muy pequeño y te acabo de conocer, y resulta que los links de las empresas de Blue Sky, TradeDay, Air2Trade, pues están con esa comunidad. Y oye, me gustaría estar en esta comunidad y aunque ponga en Air2Trade Chaos Traders no funciona. No funciona. Estamos dando por soporte, ahí lo estás viendo. Damos soporte a todas las props que están en rojo. Y muchos de vosotros, la mayoría, no estáis en esta comunidad. Pero la mayoría es de cada 10, no hay nadie. Necesito al menos 30 personas para decir que a lo mejor hay uno en esta comunidad. La proporción va mal. Y esto hay que arreglarlo. Soy pequeño. No le dais suficiente amor a los vídeos. ¿Cómo? Sí. Si comentaras en los vídeos, aunque solo fuera para darme por saco, que no me enfadaré, yo le meto una sonrisa a todo. ¿Me hateas? Vamos a hatearnos. Tú me hateas a mí y vamos, ¿ha habido algún vídeo? Hasta te he dicho, hey, ¿qué pasa, cabrón? Pues venga, contesta. Te pregunto en cada vídeo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no me contestas nada. Si le damos amor y esta comunidad crece, más personas se podrán retroalimentar de todo esto. Y así empezaremos a crear una comunidad difícil de crear porque es la correcta. No verás anuncios. Es más, no verás que ni siquiera el YouTube va a estar monetizado. ¿Cómo? Sí. Porque si quiero insultar a alguien, quiero insultar a alguien. Porque quiero total libertad. Esa libertad es el camino correcto. El difícil. Espero tus comentarios, espero tu apoyo y si no, espero que te vayas. Porque cuando llegue la empresa que he contratado para ello, que he puesto dinero, me queda un poquito más de dinero, vas a ser permanentemente baneado. Permanentemente. Y no hay vuelta atrás, ¿eh? Los que hace tiempo que estáis por aquí, vamos, ya me conocéis. En Twitch, más de 1000 usuarios baneados. No me tiembla ni gota la mano. No tengo tiempo para nadie que no aporte valor. Porque voy al Mercadona y no venden tiempo. No he visto todavía tiempo de Armando. Ni verás tiempo de nadie. Es lo más preciado y por tanto debes de respetarlo. Espero tus comentarios, tu hate y sé bienvenido a nuestra comunidad en que te voy a atender personalmente. Yo u otros admins. Saludos desde el stream del caos.